Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a su canal de programación, Programa Ya, y a esta lección número 24 del curso de JavaScript básico. En esta lección estaremos haciendo una pequeña introducción a lo que es Ajax y veremos qué es Ajax, qué es una promesa, qué son las funciones síncronas, qué son las funciones asíncronas y hablaremos un poquito acerca de cómo funcionan las APIs, ya que en próximas lecciones estaremos trabajando con APIs externas y estaremos consumiendo datos de las mismas. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de Ajax y para ello necesitamos saber qué es Ajax. Ajax son las siglas de JavaScript asíncrono y XML y es un conjunto de técnicas de desarrollo web que nos permiten que las aplicaciones web funcionen de forma asíncrona. Grábese este nombre de funciones asíncronas, ¿vale? Procesando cualquier solicitud al servidor en un segundo plano. Básicamente, Ajax lo que hace es que esas técnicas que tienen dentro de sí, dentro de Ajax, los que nos permiten hacer lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una aplicación de e-commerce como Shein o eBay. Entonces, nosotros queremos calificar el producto que nosotros compramos, ¿no? Entonces, cuando un usuario cliquea el número de estrellas, se tiene que hacer una solicitud al servidor y esa solicitud hace un proceso o un conjunto de procesos para que se actualice el número de estrellas y aparezca el promedio actualizado en tiempo real. Entonces, con Ajax lo que sucede es que de forma asíncrona ese proceso se ejecuta en un segundo plano y no bloquea el flujo de procesos de la aplicación completa, sino que espera y va haciendo que otros procesos se vayan ejecutando. Mientras se espera en el segundo plano, cuando termine su espera y todo vaya correctamente, pues se actualiza el número de estrellas en nuestra plataforma. Entonces, Ajax lo que busca es mejorar el rendimiento de nuestras aplicaciones web utilizando funciones u operaciones asíncronas. Pero, como hemos hablado mucho acerca de asíncrona o síncrona, tenemos que conocer qué es asíncrono y qué es síncrono, porque también hemos escrito funciones síncronas durante lo largo del curso, pero también tenemos que conocer las asíncronas. Primero que nada, ¿qué es una operación o una función síncrona? Las operaciones síncronas son aquellas que siguen un flujo de ejecución de forma secuencial, es decir, una función tras otra, lo que quiere decir que cuando una de estas funciones que van en ejecución, o sea que van en fila, en secuencia, cuando una se está ejecutando, se bloquea el flujo de código, o sea, se bloquea el flujo de ejecución y se enfoca solamente en una tarea específica, la primera que se encuentra en fila. Y cuando esa termina, pues pasa a la otra, y cuando la otra termine, pasa a la otra, y así sucesivamente hasta que se completen todas las operaciones que hay en cola. Pero eso es una práctica de tener más rendimiento en nuestras aplicaciones y para ello es que nace Ajax con las funciones asíncronas. Las funciones asíncronas o operaciones asíncronas son aquellas que no se ejecutan en secuencia, es decir, estas no se bloquean en un hilo de ejecución, sino que lo que hace es que permite que otras operaciones estén ejecutándose mientras ellas esperan para la finalización de una tarea en concreta y luego cuando termina esa finalización entra al hilo de ejecución nuevamente sin que las otras operaciones que iban antes de ella o después de ella se bloquearan y funciona correctamente normal. Esto tiene un tiempo de respuesta en específico y hay que verlo así como un tipo de solicitud que nosotros le hacemos a los servidores. Esas solicitudes obviamente tienen su tiempo de espera, un tiempo de respuesta en específico y por eso tardan tiempo. Ajax utiliza estas funciones asíncronas para mejorar el rendimiento de las aplicaciones, como mencioné anteriormente, no como las funciones síncronas que bloquean el flujo de ejecución de nuestro código. Un ejemplo un poquito más gráfico se haría el siguiente. Los síncronos son los que están del lado izquierdo y los asíncronos los que están del lado derecho. Las funciones síncronas se verían así, en forma secuencial, pero recuerden que cuando una de esas flechitas se está ejecutando, las otras no se ejecutan, sino que el programa espera, termina que hace que esa termine de su ejecución terminar por completo, valga la redundancia, redundé bastante ahí, hace que esa termine por completo y luego pasa a la siguiente para que se pueda ejecutar. Y así con cada una de esos subprocesos que se encuentran en ejecución. Mientras que las asíncronas, pues como pueden observar, tienen una flechita como tirando para la izquierda y otra volviendo a entrarse a la cola. Esto quiere decir que cuando uno de esos procesos pues tiene que ser asíncrono,
se va a esperar un tiempo en específico mientras las otras funciones se van ejecutando en segundo plano. Y cuando termine su tiempo de respuesta, vuelve y entra a la cola normal para terminar de finalizar la operación. Entonces, ¿cuál es mejor a nivel de rendimiento? Pues obviamente las funciones asíncronas, y por eso es que son tan indispensables en el desarrollo web. Pero para ello vamos a ver un poquito de un ejemplo a nivel de código. Aquí podemos ver una función asíncrona que está representada por la sintaxis de assign y await, que son dos palabras reservadas que vamos a utilizar en las próximas lecciones, y tenemos abajo un ejemplo de código de funciones síncronas, que vendrían siendo todas las funciones que hemos escrito hasta el momento en nuestro lenguaje de programación JavaScript. Es decir, todas las funciones que hemos hecho a lo largo del curso son funciones síncronas, no asíncronas, porque cuando tenemos esa, hay que esperar que esa se termine de ejecutar y después pasa a la siguiente. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, y como dije que vamos a aprender a manejar APIs, debemos de entender un concepto llamado promise o promesas, que es un concepto muy utilizado en Ajax. Promise vendría siendo el objeto con el cual se representan las promesas en JavaScript, pero una promesa en sí son mecanismos para nosotros mejorar las operaciones asíncronas de una manera más limpia y legible. Obviamente que con la sintaxis de assign await es más fácil de entender, pero en el sitio donde yo busqué esa información decía lo siguiente y por eso lo dejé así. Pero explicando esta parte con assign y await, la sintaxis queda muchísimo más limpia y ustedes lo verán cuando lleguemos a esa lección. Pero continuando con la explicación, una promesa representa la eventual finalización o la falla de una operación asíncrona, porque las operaciones asíncronas, al igual que todas las funciones, no siempre se ejecutan correctamente. Puede ser que exista un error de parámetros, un error de respuesta o un error de tiempo ilimitado y así sucesivamente. Entonces, esto permite trabajar con el resultado de esa operación cuando esto se encuentre disponible. Y para ello, utiliza dos parámetros, ya que las promesas reciben una callback. Esa callback tiene dos parámetros llamados resolve y reject. El resolve nos permite nosotros ejecutar aquel código que ha corrido satisfactoriamente. Y el reject es lo que ejecuta ese error en concreto que ha provocado o que se ha provocado en nuestra petición asíncrona. Entonces, ya hablando de eso, como en las próximas lecciones consumiremos API, vamos a tratar aquí también qué es una API y cómo se utiliza. Una API son las siglas de Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicaciones, que sería su traducción al idioma español. Y es un conjunto de reglas o protocolos que nos permiten comunicar el lado frontend con el lado backend. Es decir, recuerden que el frontend es aquel lado que se encarga de hacer solamente la interfaz gráfica y la lógica del lado del cliente de nuestras aplicaciones. Y el backend es todo aquello que se encarga de la lógica de negocio, pero ya del lado del servidor. Y hay que verlo como una interfaz virtual, no una interfaz directamente como serían formularios, menús y esas cosas. No, nada de eso. Con interfaz me refiero a interfaces virtual que son como una especie de puentes que comunican servicios, básicamente. Hay que verlo como un puente que conecta el backend con el frontend. Pero para que ustedes lo entiendan un poco mejor, tengo aquí esta imagen que representa mejor el funcionamiento de una API. Vemos que nuestro cliente es representado por este muñequito que está en una mesa sentada con una computadora. Y esta sería nuestra interfaz gráfica. Recuerden que cuando hablamos de cliente estamos hablando de nuestra interfaz gráfica y de todos nuestros usuarios. Tenemos el servidor representado por este muñequito que es un cocinero y tenemos nuestra API que es representada por un mesero. Aquí vemos que el cliente utiliza estos hilos llamados request y response para enviar esas informaciones a la API y que la API se lo va pasando a nuestro servidor. Las requests serían todas las peticiones que el cliente realiza, como por ejemplo cuando nosotros entramos a nuestro perfil de Instagram a ver cuántos seguidores tenemos o quiénes nos siguen, mejor dicho. Entonces ahí hacemos una petición y la API lo que va es donde el cliente y esa petición se la lleva a nuestro servidor. El servidor lo que hace es, con la lógica de negocio que tiene dentro de sí, es buscar en la base de datos y devuelve esa respuesta, ya sea satisfactoria o no, por medio de la API en forma de un response a nuestro cliente. Básicamente, la API está sirviendo de puente entre el lado cliente y entre el lado servidor, porque el cliente lo que hace es una petición
el servidor, la API se encarga de llevar esa petición al servidor, y el servidor, cuando ya tiene los datos de esa petición o tiene un error de esa petición, lo devuelve mediante un response a nuestro cliente. Pero para hacer esos dos hilos de request y response, nosotros nos auxiliamos de los protocolos o los verbos HTTP. Los verbos HTTP son unos métodos o acciones que se utilizan para indicar una operación en concreta que nosotros deseamos realizar de un recurso en nuestro servidor. Y cada verbo representa una acción completamente diferente y completamente específica. Algunas de estas son esa que podemos ver en pantalla, que sería la petición GET, que es aquella que nosotros utilizamos para poder obtener los datos del servidor, ya sean los datos del cliente, los datos de un post, los datos de los comentarios de una publicación, la lista de usuarios, todas esas cosas, todo lo que tenga que ver con mostrar datos, utilizamos para ello GET, para solicitar. Para POST quiere decir que nosotros enviamos datos al servidor, es decir, cuando nosotros redactamos un tweet y lo enviamos, o sea, lo publicamos, ahí estamos haciendo un post porque estamos enviando información a nuestro servidor. Cuando nosotros editamos, por ejemplo, nuestro perfil de Instagram o nuestro perfil de WhatsApp, nosotros ahí estamos utilizando un put, porque put significa eso. Put aquí se utiliza para actualizar, y delete, tal y como lo indica su nombre, se utiliza para nosotros poder eliminar datos de nuestro servidor. Por último, tenemos a patch, que algunas personas suelen confundirlo con put porque hacen, entre comillas, hacen lo mismo, pero en realidad la diferencia existente entre ambos es que patch lo que hace es una modificación de forma parcial, no modifica por completo los datos de ese recurso que estamos modificando del servidor, sino que modifica ciertas características o propiedades de ese objeto del servidor que queremos nosotros modificar. Y bueno, ya viendo esta parte, vamos a irnos al Visual Studio Code y vamos a crear un ejemplo para que ustedes vean cómo es la sintaxis para nosotros trabajar con promesas. Bueno, aquí estamos ya en nuestro editor de código y nosotros lo que vamos a hacer, estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Nosotros lo que vamos a hacer es crear una función que simule ser una petición asíncrona con un tiempo de respuesta en específico, y vamos a retornarle una nueva promesa para ver cómo funciona esto de trabajar con promesas. Vamos a utilizar la sintaxis de function y vamos a decir acá operación. Vamos a llamar la operación y esto va a retornar una nueva promesa. La sintaxis para crear una promesa es new y decimos acá promise, que es el objeto en sí. Recuerden que en la explicación yo dije que este objeto recibe una callback con dos valores, es decir, con dos parámetros, que sería el resolve y el reject. Entonces acá pasamos nuestra callback normal como una función de tipo flecha, y acá le ponemos el resolve y por último el reject, que serían pues los dos parámetros a utilizar. Acá vamos a simular el tiempo de espera con un setTimeout y vamos a indicarle un tiempo de espera por lo menos de 3 segundos. Entonces acá le colocamos 3000 milisegundos. Aquí definimos una constante para marcar si toda la operación va bien o mal. Por el momento estará true, pero ahorita lo vamos a cambiar en false para que ustedes observen cómo se puede producir un error. Entonces aquí hacemos la condición que diga si éxito es igual a true, o sea, si no hay ningún tipo de error, quiero que ejecutes el parámetro resolve, que es una función. Y a esto yo quiero que tú le pases un valor en específico, que en este caso es operación exitosa. En caso contrario, es decir, else, ejecuta mi reject, que también es una función. Y aquí en el reject vamos a tener que crear un error. Para ello utilizamos el objeto error y decimos new error, y acá especificamos qué error es el que se produjo. Y acá ponemos hubo un error en la operación y listo, no tendríamos que colocar más nada. Entonces ya esta sería nuestra función que simula una petición asíncrona y que nos devuelve una promesa. Entonces para ello utilizamos ya esta función diciendo operación, abrimos y cerramos paréntesis, porque recuerden que esto es una función, y acá utilizamos la palabra reservada then para indicar lo que se va a ejecutar cuando todo va con éxito. Y como esto nos retorna este valor de acá, debemos de decir acá resultado o res en este caso,
y acá en mi consola quiero ver ese resultado. Ahora, con la función catch, yo capturo todos los errores. Por ejemplo, aquí yo le coloco una variable llamada error, y acá yo le digo, mira, solamente muéstrame por un console.error el error que viene de mi promesa. Y al finalizar todo mi código con el método finally, le digo que ejecute otra cosa. En este caso, le voy a decir que simplemente ejecute un console log que diga operación completada. Ahí está. Entonces, esperamos a que esto inicie. Vamos a darle aquí en cancelar. Esperamos a que esto inicie. Nos dice operación exitosa y después operación completada. ¿Por qué nos dice operación exitosa y esto no se muestra? Porque recuerden que acá, si éxito es true, como está en true por default, entonces va a ejecutar nuestro result, que es el código que se va a ejecutar siempre y cuando la operación vaya bien. Ahora, si yo cambio esto a un estado de false, pues inmediatamente se va a ejecutar este nuevo error. Miren que esto demora 3 segundos, que fue lo que nosotros le colocamos, y nos muestra acá, hubo un error en la operación. Pero, como ustedes pueden observar, acá, esto se sigue mostrando porque el finally siempre se va a ejecutar al finalizar todos nuestros hilos de then y catch. Y recuerden que no solamente podremos tener un then, en este caso sí solamente podemos tener uno porque es lo que nosotros estamos configurando, pero existen otros casos en donde nosotros podemos tener más then de forma anidada. Pero ya con esta pequeña explicación ustedes han visto cuál es la sintaxis para nosotros crear una promesa y cómo se utilizan las palabras reservadas o métodos then, catch and finally. Si este video fue de tu agrado, no olvides de dar un like, dejar tu comentario, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. Así que nos vemos en una próxima lección.